Día, gente querida, muy buen día a todos los que nos acompañan en este espacio tan bonito que tenemos de conversaciones de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana por nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, siempre como Maggie Talavera, pero con una yapa extraordinaria que ustedes saben yo agradezco todas las veces. Es la retransmisión simultánea por las plataformas digitales de EJUTV y de noticiashoy.com. Además, en diferido en el canal 24/7 de Cotas Cable Digital. David, nos hemos olvidado de ver el horario en el que estamos saliendo, ¿verdad? Estamos en deuda con ustedes, pero bueno, hoy es una fecha muy especial. Quienes me acompañan los sábados en la radio ya sabrán de qué se trata. Y por eso, por esta fecha especial, 5 de septiembre 2022, he invitado a dos personas que son muy importantes para mí, pero además para recuperar la memoria de un hecho que golpeó muchísimo al país, pero no vamos a hablar solamente de la tragedia, de lo que significó el triple asesinato en Huanchaca, sino que también vamos a tratar de recuperar lo más que podamos la memoria, la vida, la obra de una persona extraordinaria como fue el profesor Noel Mercado, una de las tres víctimas del triple cleaning de Huanchaca. Van a disculpar, pero estoy medio con mi lengüita ahí atravesada, ¿no? No la estoy pronunciando bien las palabras, pero ustedes me perdonan todo. Mis invitados, Roger Cortés Hurtado, que ya lo tengo aquí en pantalla. Luego va a entrar Lorena Kempf, Saucedo Mercado, iba a decir yo, Saucedo, para hablar. Voy a saludar primero a mi querido Roger. Roger, de verdad que muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Creo que es muy importante aprovechar la fecha para traer a la memoria el hecho y además le metemos de yapa reflexiones que creo que son reflexiones urgentes, ¿no te parece? Desde luego. Buenos días, Maggie. Es un verdadero placer volverte a visitar. Querido Roger, no es casual que yo te hubiera invitado. Y claro, cuando hablo con Roger, no puedo dejar de pensar y de acordarme. Imagínate, si yo me acuerdo así, ¿cómo será Roger, que ha sido compañero mucho más cercano de Edmundo Salazar? Estoy hablando solamente de dos parlamentarios, de muchos otros que fueron parte de la comisión mixta que se creó en el Congreso Nacional en ese momento para investigar los hechos de Huanchaca. Pero quiero, Roger, que vos eh, traigas a la memoria para que la gente que nos esté escuchando, tal vez no todos se acuerden, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó el 5 de septiembre? ¿De qué comisión estoy hablando? ¿Qué trabajo hizo esa comisión? Todo lo que puedas ir acordándote y en la medida que conversemos, te voy a ir haciendo preguntas. Claro. En realidad, yo tenía muy poca o ninguna noción de lo que estaba ocurriendo en el desarrollo de los acontecimientos precisos en Santa Cruz, la expedición del profesor Kemp, hasta que por medio de la radio, yo escuchaba muy temprano la radio en aquel entonces, el noticiero. Llegó a mis oídos una queja de un joven representante de los cívicos, señalando que se había pedido en varias oportunidades a la misión norteamericana, llamémosla así en este momento, que estaba presente en Bolivia, en Santa Cruz, a que se rescaten los cuerpos de las víctimas. Había llegado la noticia aquella y la demanda del pueblo cruceño, de sus representantes cívicos, para rescatar los cuerpos. Y un periodo, y durante varios días, estas demandas de la familia, de las autoridades, en fin, se vieron frustradas. Aquello llamó mi atención. Yo me estrenaba en aquel entonces, tenía poco tiempo como parlamentario, y entonces, en una sesión de la Cámara de Diputados, propuse la formación de un instrumento que en ese momento, en ese instante, era muy poco conocido y menos utilizado, que es la figura de una comisión de Congreso. Yo no recuerdo verdaderamente en los años previos, desde la recuperación de la democracia,
que se hubiese mencionado alguna vez esta figura, y cuando la planteé basándome en la Constitución causó algo de sorpresa, pero la situación era tan álgida, tan tensa en Santa Cruz que aun siendo parte de una bancada muy minoritaria, la del Partido Socialista, que tenía 5 representantes, conseguimos que las bancadas de mayoría, me refiero en ese entonces al Movimiento Nacionalista Revolucionario, ADN, el MIR, y todas, en definitiva, autorizasen la formación de aquella comisión. En un contexto más amplio, quiero decirte, cuando hablé de la misión norteamericana, me refiero a una situación muy particular de aquel momento en la llamada guerra de las drogas o guerra contra las drogas, y es el hecho de que por primera vez desde nuestra independencia, desde 1825, el Congreso había autorizado la presencia de tropas ajenas, tropas extranjeras en el país, una misión de combate a la elaboración de cocaína que se llevó a cabo por un cuerpo de élite norteamericano, militar, un cuerpo militar de élite, de comandos, que llegó al país bajo el nombre de Operación Blast Furnace, que quiere decir, el nombre código de aquella operación fue Operación Altos Hornos. Y en medio de la presencia de los norteamericanos, de las tropas, se produce este asesinato de ciudadanos bolivianos en el área de patrullaje, de presencia de estas tropas. Entonces, aquello constituía un hecho anómalo, completamente extraordinario. Recalco por el hecho de que jamás había el legislativo boliviano, el gobierno, el Estado jamás había autorizado la presencia de tropas extranjeras, lo hacía por primera vez, se produjo el asesinato y esto hizo estallar en el rostro del país la evidencia de que la fuerza, el arraigo, el poder de las bandas empresariales dedicadas a la elaboración, a la comercialización, a la exportación y al tráfico de cocaína, habían alcanzado un poder, habían alcanzado una preeminencia enorme. Había la referencia de años antes que el gobierno había sido tomado por una dictadura militar muy vinculada a estos sectores, pero el asesinato del profesor Noel Kempf y 2 de sus acompañantes en su trabajo científico nos pusieron frente a frente a esta fortaleza, esta presencia de este sector que no ha dejado de cobrar importancia desde aquel entonces. No deja de ser, miren ustedes, importante, por eso creo que es significativo recuperar memoria y estoy hablando con un protagonista del momento, ¿no? Cómo en ese momento, pese a que ustedes eran minoría, en tu caso y además comenzando gestión, hay una propuesta y era tal la presión que al final aceptan y se hace esa comisión, trabajaban acá en Cordecruz. Roger, ¿ya ha logrado entrar de Perdón, nuevo una Lorena? anécdota, Maggie, al Sí, respecto. sí. Eh, no iba a salir la comisión. Ocurre que yo planteo y la primera respuesta espontánea de los diputados es aceptar. Cuando veo al operador máximo de ADN, en ese entonces el diputado Alfredo Arce, hombre de la máxima confianza del general Banzer, lo veo en un pequeño conciliábulo hablando con uno de sus colegas, creo que el diputado Edín Céspedes, no estoy del todo seguro, y diciéndole, no, esa comisión no marcha. En ese instante, con la agilidad de aquel entonces y también la espontaneidad, yo hablé con un grupo de periodistas. Les dije, hay una instrucción, va a haber una instrucción de que no funcione la comisión y esto se irradió de inmediato y aunque no teníamos la inmediatez, la rapidez de las comunicaciones en esta era de comunicación absoluta, entre comillas, dio resultado. Se sintió la presión, los medios inmediatamente respondieron, hicieron conocer que había el riesgo de que no salga la comisión y salió. Mira vos, ¿no? Claro, por favor, vas a recuperar todos los detalles posibles porque, insisto, yo tengo aquí mis archivos
¿no? Estoy en mi fase del baúl de los recuerdos, sacando cosas, y sí quiero reconstruir todo eso porque creo que es importante. Mira, vos a 36 años, poquísimas cosas han cambiado. El parque sigue siendo en este momento un centro de operación del narcotráfico, ya en una magnitud mayor. Pero quiero aprovechar porque está ya Lorena Roger, la saludaremos. Mi querida Lorena Kempf, ¿cómo estás? Otra vez, por favor, tu audio, Lorena, tu audio. Está Ahora, conectado. no la Es la estoy señal. escuchando. Es la Señal señal. que está con problemas. Ahora sí te escuchamos. ¿Ya? Sí. No he tocado nada, pero bueno, me alegro que ya. Bueno, gracias Maggie por la invitación, ¿ya? Y estar aquí nuevamente en tu programa. Un saludo a Roger y a toda la audiencia. Y bueno, aquí he estado escuchando atenta, bueno, al menos una buena parte de lo que dijo Roger, ¿ya? Que son detalles, ¿ya? Que a uno en su momento se le pasaron, ¿ya? Y es importante, mira Lorena, yo quiero que estés atenta y por favor, si querés intervenir aquí, esto es más una conversación que una entrevista, ¿no? Y estamos Ya. hablando tres personas que de alguna u otra manera hemos vivido. No nos vamos a comparar con lo que ha vivido la familia, por supuesto, pero Lorena sabe cómo era yo de fanática del profe y era una de sus aduladas. Yo me jacto de haber sido una de las periodistas aduladas del profe, creo que con el ENIR éramos las dos, pero porque hemos sido parte, era yo periodista en el momento en El Mundo, cuando Roger estaba contando que escucha por la radio que alguien se queja desde Santa Cruz porque no rescataban los cuerpos. Voy a ir metiendo algunas cositas también, y Lorena conoce muy bien esta historia, Roger también. Trabajaba en El Mundo y yo estaba en contacto con el profesor, he hecho las notas desde que llegó la comisión. El profesor había logrado, el profesor Noel Kempf Mercado, que venga a una estación de científicos de Doña Ana, porque su sueño era convertir el parque nacional, en ese momento se llamaba Huanchaca, en un parque binacional. Caparuche era una cosa así, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien el entusiasmo, y le voy a pedir a Davico que vuelva a compartir por favor el artículo de ayer, porque ahí está relatado para no abundar en muchos detalles. Y me acuerdo que conseguimos la avioneta en la víspera, viernes 4, no me voy a olvidar nunca ni de los días, 4 de septiembre, que se consigue esa avioneta, Cordescruz la pone, porque su sueño del profe era llegar a la meseta, ¿no? Con Vicente Castelló, que era uno de los miembros de la comisión, iba de piloto Juan Carlos Cochamanidi y el guía Franklin Parada. Hago cuestión de mencionar estos nombres porque creo que tenemos que acordarnos muchos de ellos. El profesor, Juan Carlos y Franklin, ¿no? Y yo tenía que tener contacto, o sea, el profe tenía que habernos dicho algo el sábado, que era 5 y nada y nada. Cuando ocurre lo que ocurre, sabemos que era por narcotráfico, se lanza la noticia en las radios del mundo, y Roger, ¿sabes? Recuerdo muy bien porque hasta me convocaron a declarar, ¿te acordás o no, Roger, a la comisión? Porque en la conferencia de prensa era el prefecto Roberto Roque Iriarte, dice, por favor, todavía no graben, no, quiero hacerles un pedido. El pedido era que no dijéramos que eran narcotraficantes los que habían matado al profesor, porque ese era un dato que no se había confirmado, o sea, tratando de ponerle paño frío. Y le digo, lo siento, señor prefecto, la noticia ya había corrido, ¿no, Lorena? Te acordarás. Entonces, luego viene esto que ha sido, mira vos qué logro el que tuvieron ustedes y tu iniciativa. ¿Cuántos años tenías, Roger, vos? En ese entonces, déjame pensar, unos 32 años. Bueno, a ver, Sí. comenzando, ¿no? Y tú eras una chiquilla periodista que correteaba como un buscapique en todos No, los yo le lugares. decía a Lorena, a Roger, que él no se acuerda, pero nosotros, los periodistas, no lo dejábamos respirar. A Roger y a Edmundo, nuestro querido Edmundo Salazar, porque eran los únicos que nos daban la información de lo que estaba ocurriendo en la comisión. Pero bueno, como estamos hablando entre los que sabemos la historia, estamos saltando, ¿no? Roger, se forma la comisión, finalmente logras que haya esa presión, los medios obligan a que en el Congreso se conforme la comisión mixta congresal. Sí, era una comisión pluripartidaria y en ese entonces eso significaba que habían por lo menos unas 8 representaciones, había una pluralidad importante de partidos minoritarios
y recalco, estaba la mayoría compuesta principalmente por el MNR, ADN y el MIR, en ese orden aproximadamente, o seguramente. Un detalle del que he hablado muy pocas veces es que Edmundo Salazar había sido elegido por parte de una coalición entre el MNR y el Frente Revolucionario de Izquierda, en ese entonces, ese partido, eh, que era una extensión del Partido Comunista Marxista-Leninista, dirigido por Zamora, Motete Zamora. Motete Zamora, sí. Y el detalle al que me refiero no es aquel, sino que Edmundo y yo nos habíamos conocido en Córdoba, Argentina, donde ambos estudiábamos, él ingeniería y yo medicina. Y vivíamos en un barrio muy estudiantil, las colinas de Vélez Sarsfield se llamaba en Córdoba. Ya nos conocimos y nos hicimos amigos. Cultivamos una gran amistad y fuimos dirigentes estudiantiles de la misma orientación, muy próximos, y cuando nos separamos se debió a que un comando paramilitar de la llamada AAA, Alianza Anticomunista Argentina, irrumpió en mi casa, me capturó y me estaba llevando para fusilarme, que era lo que estaba pasando en aquel momento en Argentina. Tuve la suerte de escabullirme y volver al país. Entonces había la huella de este encuentro previo, juvenil, poco después de ser bachilleres, estudiantes bolivianos en el extranjero, un lazo emocional muy importante, y aunque políticamente habíamos evolucionado de manera distinta, la confianza, la amistad eran un elemento significativo. Y lo dejo aquí para este baúl de recuerdos que se abre hoy con Lorena y contigo. Miren ustedes, es que yo digo, no hay nada casual, ¿no? El destino lo juntó porque después nos vas a contar lo difícil que fue el trabajo de esa comisión, por qué se crea la comisión. Habían pasado por lo menos 72 horas y el señor gobierno no mandaba a rescatar los cuerpos ni a ver qué había pasado con el único sobreviviente, ¿no? Que era Vicente Castelló. Yo quiero que Lorena, a la par que estamos recordando lo de la comisión, vaya también compartiendo con nosotros algunos recuerdos, ¿no? ¿Cuál es el último recuerdo que tienen ustedes, Lorena, como familia del profesor? El profesor estaba súper entusiasmado, ¿no? No sé dónde, eh, quién estaba en la casa cuando él sale y se encamina y va con la delegación, parten rumbo a Santiago, a San Ignacio, perdón, de Velasco, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés de ese momento, Lorena? Caso, en esa época ya estaba casada y la última vez que vi a mi padre fue justamente cenando en mi casa. Mi mami ese día no pudo ir porque estaba muy cansada y la conversación giró en torno a cada uno de mis hermanos. Él, estábamos con un primo que nos visitaba desde La Paz y él se refirió y vio el camino, el rumbo que iba a tomar cada uno de mis hermanos. Obviamente la única que no se habló fue de mí y eso ¿Por qué? es mi último, no sé, pero el tema era el análisis que, bueno, mi hermano estaba con el tema de la apicultura, él veía que eso tenía que incrementarlo y enfocarse más a ello. Y así, cada una de mis hermanas. ¿Por qué? No sé, casual, pero el asunto es que yo no entré en el bosquejo, digamos. Yo Y creo que porque luego, Lorena ya tenía camino definido. Vamos, Lorena. sí, 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 yo estaba trabajando en la banca en ese entonces, ¿no? Y luego, cuando mi padre parte, mi padre y mi madre estaban solos. La que tuvo una premonición muy fuerte fue mi hermana Tania. Ella esa noche La se fue a menor. dormir a la casa. Sí,
Esa noche ella se fue a dormir a la casa de mi hermana y le dijo, siento que debo dejarlo solo. Y pasó una mala noche, se levanta muy temprano eh, para irse a la casa porque le dice que ella tenía que impedir que papá viera. Y mi hermana Lenny le dice no espera para que su marido de ella lo lleve, porque era muy temprano realmente, ya, y vivían en el barrio militar y no era tan fácil pues encontrar taxi. Ahí perdieron un poco de tiempo y mi hermana al final se va, no espera a mi cuñado, entonces cuñado, y cuando llega ya era tarde. Ya mi padre había partido, pero ella sabía que mi padre le iba a decir cualquier cosa que cortante de que eso no era, que era absurdo, ¿no? Porque él estaba muy seguro y como bien Maggie dice que estaba él realmente, fue una gestión que hizo, que empezó de muchos años atrás, ya a raíz de la visita de uno de los españoles que estaba en la estación biológica de Doñana, y él ya tenía la visión del tema de constituirlo, lo que él llamaba Caparush, en un parque nacional binacional. Es más, él ya había tenido gestiones y conversaciones, en realidad hicieron gestiones con un doctor Windich del Brasil, Paulo Windich, ¿ya? Hicieron gestiones para que del lado brasilero se cree un área protegida con mira de poder unir. Si bien la riqueza de biodiversidad y de todo ello estaba en el lado boliviano, era importante el lado brasilero porque eso también iba a permitir el tema de conservación, ¿no? Y unirlo de ambos lados, pero esa gestión no salió en este momento, sino años más tarde, ¿ya? Y lamentablemente ya después también una buena parte de eso fue ya deforestado. Pero esos fueron los inicios y ahí me permito también acotar a la carta que escribió Maggie, ¿ya? Esa parte de que efectivamente ya Maggie lo mencionaba de lo que él visualizaba un parque binacional. Mirá vos cómo son las cosas, ¿no? Esa premonición. No me imagino cómo habrá sido ya después el impacto cuando se conoce Maggie, la noticia. Sí, Roger, por favor. yo quiero dar una pincelada para complementar este instante más intimista que estamos desarrollando, en el sentido de que lo que ocurrió en 1986 en Caparuch, Huanchaca, marca una suerte de inflexión eh, mundial hasta cierto punto en la lucha, en la llamada guerra de las drogas. En el sentido que se pone de manifiesto en aquel entonces, cuando se hace el reclamo por el rescate de los cuerpos, se lo está haciendo al Estado boliviano, pero además a la supuesta y enorme superioridad, o no es supuesta, efectiva superioridad tecnológica de las tropas norteamericanas en el país. Ya veremos que cuando se desarrolla la investigación, por último, la respuesta final de la DEA y de la Embajada de Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es que no se fueron a rescatar los cuerpos porque los helicópteros que se utilizaban en la misión, helicópteros norteamericanos, del tipo que se emplearon en Estados Unidos, los Huey, si no me equivoco, no tenían baterías. Esa fue la explicación. Y de allá que en nuestro informe, lo recordábamos al principio, antes de emitir al aire, Maggie, en ese entonces hubo un informe que hicimos una minoría, los partidos minoritarios, y un informe mayoritario de ADN y el MNR y apoyado silenciosamente por el MIR. Y en el informe de minoría doy un salto en el tiempo para dar este contexto general del que quiero hablar. Nosotros señalamos que esa inacción de las tropas y otros detalles dentro de la información boliviana e internacional daban serios elementos para pensar que no fue un problema
de falta de medios el que paralizó el apoyo de los norteamericanos, sino un tipo de cooperación entre las tropas norteamericanas y los traficantes de cocaína. Y mira, aquello que fue una sospecha, y habían investigaciones que ya empezaron en Estados Unidos, estamos hablando de la época del señor Ronald Reagan, se empezaba a descubrir lo que por una parte se llamó el encuentro, el Iran Gate, o sea, el asunto de Irán metido relacionado con las drogas, y el Contragate, los contras de Nicaragua. Y fíjate, el año pasado o el anteaño pasado, en todo caso, hace muy poco, se ha estrenado una película que tiene como protagonista a Tom Cruise, que hace el papel de piloto norteamericano. Y en esta película, que voy a tratar de recordar el nombre mientras conversamos, es un semidocumental o una película basada en hechos. Se muestra exactamente cómo en Sudamérica los organismos de inteligencia estadounidenses, la CIA, la DEA y otros, la NSA, supongo, en ese entonces ni sabíamos de su existencia, la inteligencia militar, en fin, habían entrado en una confabulación para comprar, para adquirir cocaína de alta pureza colombiana. La novedad de Huanchaca era que al profesor Kempf lo mataron en una fábrica enorme, una de las primeras de purificación de clorhidrato de cocaína. Hasta ese entonces Bolivia había sido proveedora de pasta base que se llevaba a Colombia y allá se purificaba. Digo que este momento es de viraje porque Bolivia ingresa a la cadena productiva ya en la fase de producción de clorhidrato. Y hoy día, en las peleas del gobierno, por ejemplo, ha surgido la información, recuerda, los famosos narcoaudios que denunció el señor Morales Aima, el coronel que denuncia a sus colegas y al viceministro del Interior, de Gobierno, ¿no es cierto? O más bien de Defensa Social, en fin. Nos dicen que en Ibir Garzama, en el medio del Chapare, la descripción del coronel, que se queja porque cuando estaba interviniendo una enorme fábrica, una ciudadela, dice él, en Ibir Garzama, recibe la voz del viceministro y de su superior, el comandante de la FELCOM, para que se retire, se detenga la operación. Y días después, hemos visto, se hace una nueva operación y se interviene otra gran fábrica, pero el coronel denunciante dice, estoy comparando Huanchaca de ese momento con lo que hay hoy día, dice, no, lo que se ha intervenido no es nada comparado con lo que aquel lugar donde me dijeron, me impidieron que opere y que seguramente se ha desmontado. Esa fue la evolución. Y hasta mientras se probó que los Estados Unidos estaba adquiriendo droga, después se mencionó concretamente, no sé si lo recuerda Lorena, a la fábrica de Huanchaca, porque allá había algún ciudadano, a Valdés, creo, un propietario de la fábrica, uno de los socios mayores, conectado con la... Entonces, los silencios de aquel momento, la inoperancia de las tropas, forman parte de un contexto mundial donde esta guerra se podía ver, estaba siendo dirigida de manera completamente política. O sea, se golpeaba muy duro allá donde no habían aliados, pero se compraba cocaína para proveerla a los contras de Nicaragua. No era la primera práctica norteamericana, lo hicieron así con el opio en los años 50 ya, en Vietnam, en Laos. Y fíjate cómo vuelve la historia. Una de las causas principales de muerte en Estados Unidos hoy día es lo que ellos llaman la epidemia de los opiáceos, donde la heroína ha vuelto con mucha fuerza y mata más gente
que las balaceras o los accidentes de tráfico en Estados Unidos. Es por eso que Colombia está pidiendo la legalización de la cocaína, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, que ha empezado a controlar lo que era su mayor problema en un momento, la marihuana, que ha legalizado en una buena parte de los estados de los que conforma ese país. Mira vos, yo lo que quiero rescatar de lo que ha dicho Roger ahorita es que no solo que ha cambiado poco, sino que se ha transformado. En su momento, claro, era la DEA, ¿no? Todo este aparato de Estados Unidos, que además la Comisión por el Informe de Minoría logra también identificar y se va quedando, y eso es lo que marca ahora. Uno busca en Google y dice el mayor caso, la primera gran fábrica, ¿no? Ahí se descubre la relación que había de la DEA con los contras que se alimentaban del narcotráfico, y que ahí está la explicación por qué demoraron en el rescate de los cuerpos y todo lo que hubo después, que yo le decía a Lorena, y no es la primera vez, ¿no? La familia Kempf ha sufrido no una muerte, no un luto, sino muchas muertes. Muchas veces lo han matado al profesor a lo largo de todo este periodo por lo que vino, ¿no? Lo que vino después. Y aquí yo quiero que vamos, Lorena, también metiendo este tema, ¿no? El profesor, por supuesto que ignoraba, no se iba a meter a la boca del lobo sabiendo que era lo que había ahí. Eso sale a luz pública a raíz de este triple crimen. Lo que mata, Roger, Lorena, es pensar que pese a todo este tiempo transcurrido, lejos de que se resuelvan, las cosas se han complicado. Ya no necesitamos que esté la DEA aquí comandando nada, ¿no? Hemos visto cómo el narcotráfico ha tomado cuenta, lo ha dicho Julieta, si no me equivoco, Julieta Montaño. He entrevistado a tanta gente que ya no me acuerdo quién es el que me dice que, ¿no? Cómo ha pasado de ser, como en el caso de Colombia, también algo fuera del Estado para ser parte del Estado. El narcotráfico, perdón, ha permeado esas estructuras del Estado. Aquí yo quiero preguntarle a Lorena, ¿sucede lo que sucede? ¿En qué momento saben ustedes la información? ¿Y cómo toman el trabajo que comienza a hacer la comisión mixta que se crea en el Congreso de instancia de este peladingo que era el parlamentario señor Roger Cortés? Voy a apagar un instante mi cámara para resolver un problema técnico. Estoy con ustedes, Lorena Estás escuchando y a Maggie. Lorena, perfecto, Roger. Vamos, Lore. Se recibió la información en la casa, en la familia, porque se supo ya de la pérdida de la avioneta, ¿no? Inicialmente. Pero Exacto. ya yendo al tema de las órdenes y contraórdenes que menciona Roger, eh, primero supimos ya del accidente, sabíamos que no contestaban en la radio, entonces al comienzo era que estaba perdido y se había gestionado ya durante esa noche justamente que se envió una avioneta que inicialmente se le había hablado también o en realidad a Mario Áñez se le habló, y en el interín eh, nosotros pensábamos que era realmente eso un accidente, ¿ya? Pero con el tema del avión de la DEA, nosotros también recibimos la noticia, la información, a través de un militar, ya aviador, que estaba en la Fuerza Aérea, ya que habían recibido una contraorden para que no salga eh, ninguna expedición hacia Huachaca. El tema va a que al comienzo obviamente se lo recibió con incredulidad porque no se podía entender ninguna razón para ello, porque se desconocían los motivos, ¿no? Entonces, bueno, la noticia después ya nos llega, y después también hubieron varias situaciones de confusión porque ha sido muy duro, y las personas que asistieron al rescate, ya saltándonos detalles del rescate, fue una situación muy dura porque se enfrentó con en la meseta hacía mucho calor ya, y también
en el caso de papá, el cuerpo fue quemado, además, y, y después, 10 días más tarde, se vio también lo de Cochamanidis, ¿no? Perdón, se rescató también lo de Cochamanidis en un siguiente vuelo, que no fue fácil, y después lo de Franklin Parada, que tuvo señales de tortura, ¿no? Porque él no cayó con el primer tiro que le dieron, ¿no? Entonces fue una cosa muy complicada y bueno, yo soy de las que prefiero realmente, prefiero escucharlo a Roger en esta fase, por favor, ¿ya? Eh, no son temas realmente fáciles, pero no sé de qué manera podría haber algo que pueda, o sea, es y mucho detalle que no es fácil, ¿ya? Poder hablarle. Hay cosas que el tiempo no te cierra. Cuando son cosas tan fuertes, no cierra. Cuando nuestros seres queridos se van, siempre nos queda solo la alegría para recordarlo. Aquí hay una mezcla, y por eso yo prefiero hablar especialmente de la obra, ¿ya? De las cosas que fue en vida. Yo prefiero que Roger se refiera más a esta parte de los sucesos y la investigación, porque hay mucho para contar. La verdad que es muy doloroso y lo comentábamos por chat el sábado, ¿no, Lorena? Porque yo le decía a Lorena, me pasa con el profesor algo que, por ejemplo, no me pasa con mis padres, los he perdido a los dos en 15 días, pero hablo con serenidad. Y me acuerdo que Lorena me dice el sábado, es porque son formas distintas de despedir a alguien, ¿no? Po- Podríamos quedarnos ahí, pero aquí vamos a terminar llorando los tres. Y no creo, o sea, no es que esté mal llorar, pero como dice Lorena, lo que vamos a hacer es rescatar, y eso es algo que también van a perdonar, pero ya me enojé, ¿no? Que me da mucha rabia, porque pienso que el profesor tenía solo 62 años. Digo solo, voy a cumplir 61. Y mira, chica, todavía me encuentro así súper activa, ¿no? Que puedo dar mucho. Y el profesor podía dar mucho. Entonces, claro, queda ese dolor de decir, carajo, ¿no? No fue nomás que fue un crimen que se llevaron 3 vidas, sino qué vidas las que se fueron ahí y todo lo que hubo después. Sí, hubo una corriente de indignación muy fuerte que después lo vamos a comentar, pero miren ustedes, Roger ha hecho una referencia en este periodo. La indignación parece que murió en algún momento y se perdió porque la cosa siguió avanzando, ¿no? Entonces, vamos a seguir con Roger porque sí me interesa, has dado un dato, cómo se va revelando, ¿no? El tema de las mentiras de la DEA y además lo valioso que fue el testimonio de Vicente Castelló. Porque si no hubiera habido esa voz de alguien diciendo esto fue lo que ocurrió, nos hubieran metido una mentira como vemos que nos las mienten todos los días. Y Roger, vos has hecho referencia solo a un par de las últimas cosas que han pasado, ¿no? Vicente Tom, Castelló además, sí. ahí que mencionas a Vicente Castelló, me gustaría comentar, fue tan fuerte el impacto para Vicente que él dejó inclusive la profesión o de dedicarse a la actividad como lo venía haciendo de tantos años, porque él estuvo varios años en la estación biológica del Beni. Tanto es que cuando se lo entrevista, eh, el ministro del Interior, que estaba de ministro del Interior, al Pufi Saavedra, Carlos Saavedra Bruno, eh, él no lo podía entrevistar de manera directa a Vicente Castelló, porque él no aceptaba nada, ningún contacto, cortó los vínculos 100% con Bolivia y todo el tema de comunicación. Tuvo que tener, la entrevista fue promovida por el Ministerio de Gobierno de España y fueron en las instalaciones de las oficinas del ministerio, y ahí fue que pudo conversar, o sea, pudieron conversar, y él tenía unas lagunas impresionantes, ya que era una psicóloga que luego lo explica, o estaría presente, ese detalle lo desconozco, dijo que eso era normal en una situación de un shock tan fuerte como lo que vivió, porque su Claro, vida de él pendió de un péndulo, ¿no? Y es como él dijo,
la explicación que él daba se salvó gracias a la divina providencia, porque de otra manera no lo podía entender, por lo que él llegó a esconderse en los pajonales, ya, y ha sentido hasta el caminar de la gente cerca de él, ya, y habían los pajonales altos, que ahora vemos que también se incendian, justamente por su época. Entonces, eso fue lo que le permitió para él salvarse, protegerse, y es más, él decía que hasta la respiración se la cortó para que ni siquiera, o sea, dejó hasta de respirar para que no lo vayan a reconocer. O sea, sí, un shock tan fuerte que bueno, fue entendible que después no pueda recordar ciertos detalles, al margen de la declaración que fue totalmente clara y explícita en ese momento, ¿no? Que cuando llegó a Santa Cruz en la Casa de España, ¿no? Que fue valiosísima. Para la gente que nos está acompañando, solamente para precisar, estamos hablando en la avioneta que va a la meseta de Caparush, donde estaba el profesor Noel Kempf Mercado, perdón, y va acompañado de este científico de la Estación Biológica de Doña Ana, Vicente Castelló. Lo recuerdo perfectamente, rubio, alto, flaco, ¿no? Piloto Juan Carlos Cochamanidi y el guía Franklin Parada, que era el que iba a apoyar para avanzar allá en el trabajo que iban a hacer. Cuando están sobrevolando el relato de Vicente, ven tanques, turriles, pero tampoco imaginaron qué era lo que había. Aterrizan y comienzan a hacer una avanzada, bajan, pero el camino era feo, avanzan y dice el profe, quedémonos nosotros mientras ustedes van, los esperamos en avioneta. Nosotros era él y Juan Carlos Cochamani, no, y Vicente, y se va el guía, no me acuerdo ya ahorita el orden, avanzan. No, está el profe conversando, sí, era con Vicente, y dice, fuerza, se fueron 2 y vuelven 4. Recuerdo tan bien lo que cuenta Vicente. Claro, vuelven los 2 que habían ido a ver, más otras 2 personas que no sabían ya armadas, ¿no? Se acercan y además ha sido cuestión de segundos por lo que cuenta Vicente. Y como dice él, la divina providencia, porque ahí nomás fue disparar y al primer disparo el profesor llega a decir, señores, ¿no? ¿Qué están haciendo? No hagan esto, algo así. Y ahí ya fue tiros por un lado y por otro y Vicente corre con el guía, pero no alcanza, lo sobrepasa el guía y está todo el relato que está haciendo Lorena. ¿Por qué yo rescato esto? Porque digo, si no hubiera habido esa voz, yo no sé qué hubiera ocurrido, y ahí Roger nos puede contar. Eso fue fundamental para presionar también por una verdad, pero pese a todas las evidencias, Roger, hubo 2 informes, ¿no?, de la comisión, la de mayoría y el informe de minoría. ¿Cómo se dio ese quiebre? ¿Cómo lograron ustedes poder hacer ese informe de minoría? Y aquí, rapidingo lo digo, ¿no?, que es también otro dolor. En noviembre, no me acuerdo si fue el 10 o el 11, cuando el mundo dice, yo lo voy a presentar en el frontis de la René Moreno en la plaza. Me acuerdo que fue la noticia, te acordarás, Roger, y ahí quiero que por favor me ayudes a recuperar esa memoria, porque ya lo único que recuerdo fue que a las horas, dice, lo han matado al mundo. Llegando a su casa en el barrio Magisterio, tengo tan presente porque eh, la familia era una familia humilde, ¿no? Te puedes imaginar a 2 cuadras, a una, ni me acuerdo ya. Yo llego a ir todavía al billar, donde era una conmoción total, pero Roger, vos tenés que ayudarnos a recuperar eso. ¿Cómo se logra hacer un informe de minoría que al final fue muy valioso para acercarnos un poquito más a la verdad? Quiero subrayar para que se entienda lo de los 2 informes, que sí, hace un momento hablé de la situación general de la guerra de las drogas, cómo se inserta Huanchaca en ello. Hay otras 2 cuestiones que hacen al rescate de la memoria. La primera es la recuperación, el rescate del profesor Noel Kempf como uno de los científicos más destacados del país, un autodidacta que se forma, y eso yo no lo sabía en ese entonces, ha sido a través del tiempo que he ido
recuperando, captando fragmentos y reconstruyendo esa poderosa figura de Noel, que deja una enseñanza enorme para los científicos, para los jóvenes, en el sentido de que inclusive en condiciones extremadamente precarias de la iniciativa propia, es posible avanzar, y él lo hizo. Él nos dio a conocer una parte importantísima de la biodiversidad, de la riqueza que encierra nuestro país. Y yo diría que se convierte no solo en el paradigma del científico, sino también se convierte en un símbolo de la primera gran oleada de los ambientalistas bolivianos. Y esa situación, ese significado de la figura del profesor tiene que ser rescatado por los movimientos sociales juveniles que en toda Bolivia, con especial énfasis en Santa Cruz, que es el departamento más castigado, más agredido por los incendios, por las talas, por la agricultura de la peor especie, importada y sin investigación, en fin. Él es una figura gigantesca desde ese punto de vista, porque nos enseña la necesidad de cuidar la casa que habitamos y que además, subrayo yo, Maggie, esta biodiversidad son nuestros bosques, nuestros grandes ríos contaminados hoy por la minería ilegal, también por el tráfico por la elaboración de cocaína. Eso tan despreciado por el espíritu desarrollista del conjunto de los gobiernos, incluyendo al actual, es nuestro futuro y nuestra esperanza de vida. Entonces, Huanchaca resume todo eso. Allá está presente y hay que saber decodificarlo. En ese sentido, lo que pasó en la comisión, yo lo quiero resumir muy rápidamente, resulta menor, es quizá lo menos importante, lo más importante creo que acabo de decirlo. En un principio, durante, por decirlo, 2/3 partes del tiempo, la comisión trabaja de una manera articulada y básicamente conjunta. El presidente de entonces, el senador Mario Velarde, militante del MNR, observa una actitud ecuánime en un principio y trata de incorporar los distintos aportes que recogen los miembros de la comisión. Pero llega un momento en que evidentemente desde el centro político, desde la conducción del MNR y de ADN, llega una instrucción muy clara, y esto tiene que acabarse rápido, y aquí empiezan a cambiar las cosas, porque yo había sido elegido en la comisión como el redactor del informe. Entonces yo redacté lo que iba a ser un único informe, que fue conocido, fue distribuido e incluía la participación del conjunto. Fue en los últimos 4 días antes de la presentación del informe que nos enteramos que el informe oficial, el que yo redactaba, se había convertido en informe de minoría, y que gente que no participó en la comisión, que no estuvo en las investigaciones, era la gente que estaba preparando el informe oficial de mayoría. En ese entonces, había una diferencia en el funcionamiento del Parlamento, que era una institución relativamente joven, entre comillas, en la democracia boliviana, y la gente le prestaba mucho interés. Seguía lo que ocurría en el Parlamento. Había aún la posibilidad de un juego plural, que ahora se ha prácticamente cerrado. Hay una asfixia ahí. Al mismo tiempo que el Congreso ha logrado conquistar completamente, no solo por el gobierno actual, quiero decirlo, sino ya desde aquel entonces, ese rol domesticado, menesteroso del poder legislativo, que los diputados y los senadores, algunos dicen de allá en cuando, el primer poder del Estado, en fin, la gente ríe con burla porque es el último, es rastrero, no fiscaliza, obedece y calla. Entonces,
esa tradición se inició, todavía habían resquicios, presentamos el informe en un silencio más o menos grande del hemiciclo, y como tú relatas, lo que ocurre en Santa Cruz, yo no llego a conocerlo directamente, lo conoces mejor, porque estabas presente desde que llega Edmundo, presenta como representante del pueblo cruceño, presenta a su pueblo el informe de la manera que tú lo has señalado, y luego viene este asesinato que recuerda, parece una cadena, ¿no? Porque cuando tú decías que la avioneta del profesor aterrizó, pudo aterrizar porque ven una pista, había la pista, y se debate dentro de la avioneta si podía o no ser peligroso. Entonces, con cautela van a ver por qué la pista. Hay que recordar que el Caparuch Huanchaca, se ha mencionado aquí muchas veces, es una planicie encima de una elevación en medio de la selva que los circunda, ¿no es cierto? Que está en plena frontera con el Brasil, se ha dicho varias veces. Entonces aparecen estos dos sicarios armados que ya en la reconstrucción de los hechos anteriores, fíjate, nos dan la pista, nos dan la pauta, el conjunto, los fragmentos de información, que el campamento había sido evacuado. El campamento había sido evacuado porque en ese momento estaba operando oficialmente el ejército de los Estados Unidos. Entonces yo quiero decir, yo nunca he creído que el ejército, ese destacamento, estuviese complicado, directamente complicado con los narcos. No es así. No lo veo de ese modo. La DEA lo estaba. Los militares no sabían. Entonces, en un aparato complejo, Estados Unidos como Estado en su conjunto estaba complicado, pero había partes del Estado norteamericano que ignoraban lo que estaba haciendo la otra mano, ¿no? Entonces, el campamento había sido evacuado y dejaron a sicarios, a gente muy pobre, ¿no es así, Lorena? Es decir, gente, Sí, el sí. último eslabón, gente realmente pobrísima, ahí eran guardias para cuidar las instalaciones, lo que no se habían llevado, y ellos disparan de la manera más primitiva, más rudimentaria. En el caso de Edmundo, de lo que se conoce de su asesinato, es también el último eslabón, el de los que disparan, pero a diferencia de Huanchaca, en el asesinato de Edmundo, hay una orden, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha quedado, la cadena de mando, por así decirlo, en términos policiales y militares. ¿Quién decidió exactamente Exacto. la liquidación de Edmundo y por qué? ¿Por qué matan a Edmundo después de que el informe se conoció ya en el pleno de la Cámara? Es en ese informe que nos conocemos con la familia. Concretamente, me toca conocer a Pancho y a Lorena, y de allá surge una larga amistad, una entrañable amistad, a partir de esa situación, ¿no? Porque ellos, Lorena, Pancho y el conjunto de la familia llegan a percibir, Lorena lo ha repetido tantas veces durante los larguísimos años que somos amigos. Ella nunca ha tenido una vocación política, un interés particular en la política, y allá, como familia, la observación de lo que ocurría, van haciendo una selección intuitiva de buena fe de qué verdades están diciendo y qué cosas están callando, ¿no? Es así que se forja nuestra relación de amigos en un clima que se ha enrarecido. Directamente surge la instrucción de Palacio de que esto tiene que terminar, tiene que cerrarse. Y tengo que recordar que después de este primer informe y de esta gestión este periodo constitucional que fue del 85 al 89, luego, en años posteriores, se vuelven a abrir nuevas investigaciones sobre Huanchaca, nuevos protagonistas. Otra visión que incorpora además la pesquisa del asesinato de Edmundo hasta que en un determinado momento se captura
a los autores materiales, pero quedan nebulosas, corríjanme por favor ustedes, respecto a cuál es la secuencia, dónde está la mente central, la asociación criminal, el grupo clave que ordena a estos sicarios que van en modo a disparar la metralleta contra el mundo, y por qué lo hacen. La verdad que ahí es una cadena muy larga, muy complicada, ¿no? Pero yo quería pedirle a David le he pasado algunas imágenes, las que he podido agarrar al azar del profesor, porque sí, quiero que compartamos imágenes del profesor y le he pasado unas 2 fotos del parque donde se ve precisamente la meseta a la que hace referencia Roger, y también unas imágenes bellísimas, esas cataratas que tanto le gustaban al profesor, ¿no? Y aquí quiero poner ese acento que vos bien ya lo habías dicho, Roger, y que además yo sé que es lo que la mueve, la motiva y lo que más le importa a Lorena y a la familia. Lorena está hablando, por supuesto, en representación de la familia, que es este rescate, ¿no? Porque la gente, has tocado un punto que creo que vale la pena y me voy a poner de oficio ahorita. Los jóvenes están en el tema del medio ambiente, que rescaten, ¿no? Que rescaten toda la memoria del profesor, porque a ver, nos dejó un legado que además lo hemos descuidado por completo y no me voy a ir solamente a los parques, porque era el parque Amboró, te acordarás, Lorena, pero estaban también el Jardín Botánico, el primero que arrasa el río y el segundo que es también iniciativa del profesor. Y vayan a ver cómo está, ¿no? Ni qué hablar del zoológico, Noel, semejante Noel abrió zoológico, la brecha, eso es lo que tiene que quedar claro claro. para quienes Pero estamos además jóvenes o no tan jóvenes, que estamos peleando porque no liquiden a la naturaleza, a la biodiversidad, a nuestro medio ambiente. Él claro, abrió la brecha. pero lo que quiero es aquí, quiero, Lorena, que vos hables de eso. Eh, Ese elemento es clave ahorita, Roger, porque está tan de moda el tema del medio ambiente, ¿no? Y está tan deteriorado, hay tantas amenazas, están ocurriendo cosas tan absurdas. Pero yo hacía referencia al zoológico, que fue una locura. Vayan a ver cómo está el zoológico. Voy a aprovechar además para hablarle a todos los concejales que están ahorita dándole a la gestión de Johnny. Y el mismo alcalde que me ha prometido 2 veces y me ha hecho la piedra 2 también para darme entrevista, ¿no? Pero el tema de los árboles, ¿no? El verde en la ciudad, Lorena. La visión que tenía el profe. ¿Cuántos años estamos hablando? A ver si le hubiéramos dado pues oídas, de verdad, le hubiéramos hecho caso, ¿no? No estuviéramos ahorita en el desastre que está esta ciudad. Pero no solo eso. El profesor tenía otra faceta que Lorena me recordaba y que yo hice cuestión de poner en el artículo, que él también se importaba de otras cosas. Casa de la Cultura, la Facultad de Ciencias, eh, como es Ciencias Agrícolas, no me acuerdo cómo es el nombre, ¿no? Ahorita son las cosas que me acuerdo, pero hay muchas más. Es la feria exposición, que tanto hablamos de la feria, sus sueños de estar grabando las voces de la selva. ¿Sabes que Jenny Román se acuerda? Dice que ella trabajaba en una de las tiendas que era la que traía equipos de sonido y me dice, Maggie, yo me acuerdo del profe yendo un día tras otro porque quería que le traigan unos equipos especiales para grabar las voces de la selva. Entonces, hay mucha memoria para rescatar del profesor Lorena y quiero que vos, por favor, compartás algo, porque si no, yo aquí voy a adueñarme de la voz y no los voy a dejar hablar a ustedes. Qué pena que está costando escuchar a Lorena y he visto un mensaje de Roger. Roger, ¿tenés que irte? Perdón, Lorena. En unos 15 minutos máximo, sí. Perfecto. Ya, Vamos, Lorena. ¿aló? ¿Se me escucha? ¿Se me Sí, escucha? sí. Ahora, Ya. Respecto al zoológico, si bien lo que queda y lo que se reclama es las condiciones en que se tiene el zoológico, pero lo lamentable es que nunca cumplió ni siguió la visión que él tenía, porque él no lo veía, él veía la parte de educación del zoológico como un centro de educación ambiental porque le preocupaba la importancia de sensibilizar a la población sobre el tema de la conservación y el cuidado del medio ambiente. Pero él no veía prácticamente el zoológico como una cosa cerrada,
justamente ahí vemos la incursión y de la expedición hacia el parque, a lo que ahora es el Parque Noel Kempff, ¿ya? Justamente porque el zoológico era un punto de partida también, ¿te das cuenta? O sea, el zoológico al menos, estoy segura que si él hubiese podido seguir, no hubiese quedado solamente en exponer las especies y sensibilizar, sino en mostrar la importancia y la conexión con la ciencia. Que no se logró con el zoológico y prácticamente ha trabajado desde la partida de él fuera de la gestión ambiental. No se lo ha logrado. O sea que lo que vemos ahora simplemente son pequeñas olas de mantenimiento, aunque actualmente se está haciendo énfasis, y eso sí hay que rescatar, el tema de la educación ambiental. Tienen un biólogo que está dedicado a la educación, y eso ya es un triunfo dentro de lo que ha sido la gestión del zoológico, ¿ya? Sin lugar a dudas han habido etapas, como digo, con olas, y que a veces han sorprendido que cuando uno ha pensado que una persona que no conoce, más bien es la que mejor maneja el zoológico. O sea, que no conoce el tema de zoológicos, ¿se da cuenta? O que nunca han habido especialistas, obviamente, pero alguien que viene de afuera quiso hacer gestión y lo hizo mejor que otros que supuestamente eran de la profesión o próximos a ella. O sea que es un tema de carencia de la gestión y la falta de institucionalización de los cargos, ¿no? Bueno, respecto respecto al Parque Noel, voy a volver a un tema que siempre se ha manejado como un poco de cuestionamiento y se lo ha querido utilizar a nivel político inclusive, en el mismo Parlamento, de qué hacían científicos por allá, ¿ya? La cosa más absurda del mundo, ¿ya? Y como ligar al tema del narcotráfico cuando siempre uno es un lugar que está en frontera y siempre se ha sabido de que hay ilícitos en los lugares, ¿ya? Es más, Rubén Poma nos comentó que cuando estaban pescando en el río, en el Itenes, dado un momento, no ha sido en el Itenes, en el río, en el río Paraguay, ya ellos se enteraron que iban a haber redadas y que la gente ya estaba alertada. O sea que Ibaba había mencionado que él iba a denunciar al volver a la ciudad, porque no podía ser que se vaya a actuar contra los ilícitos anunciando previamente, obviamente. O sea, era así, la cosa de lo más sin sentido, ¿no? Ahora, respecto al jardín botánico, bueno, en realidad era como se lo veía en la expedición en la expedición con los españoles, estaba también, además que estaba como gerente de Moira, Papi Moreno, también tenía fines de apoyar al jardín botánico, ¿no? Aportar con algunas cosas de flora que se puedan traer, ¿no? O sea, que se puedan identificar. Ya era un equipo bien multidisciplinario y bueno, Maggie, que específicamente a dónde quieres que te pueda que me pueda enfocar. Ahorita vamos a seguir con vos, Lorena. Estoy con pena porque Roger me ha mandado un aviso diciendo que tiene que dejar nuestra charla. Es pues así de fregado, mira, se hace de rogar todavía. ¿Qué te parece, Lorena? ¿Qué hacemos? ¿Lo castigamos con nuestra indiferencia o qué? No, mentira, Roger, estoy conversando. Esa mirada, esa Brincando. durísima mirada, ya es suficiente castigo. Lo que pasa, No. querida Maggie, es que siempre hemos tenido una charla de 1 hora y en esta ocasión lo entiendo perfectamente. Sigue avanzando y yo creo que la que van a mantener ustedes a continuación no va a ser sino enriquecer y diversificar lo que estamos planteando. Sí, Yo quiero despedirme. para liberarte, sí, por favor, quiero que cerres con tu parte, porque luego yo voy a cerrar con Lorena y
vamos a rescatar igual, la vas a escuchar después la partecita en la que no vas a estar, porque creo, Roger, que todos tenemos que sumarnos a esta tarea con la familia para traer a la memoria la vida, obra y darle vida de nuevo a ese trabajo del profesor. Por favor, Roger. Sí, yo quiero despedirme otra vez encadenando el pasado con el presente y proyectando hacia el futuro. Eh, Subrayo que he encontrado en esta rememoración que hoy como ayer, y más hoy que ayer, esta iniciativa norteamericana, esta llamada guerra de las drogas, está colapsando en todas partes y ha significado un gasto enorme, dispendioso de recursos y particularmente de vidas que, en definitiva, durante todo su transcurso, esta guerra, esta represión sobre los eslabones más débiles de la cadena, nunca ha terminado por identificar, fíjate, desde el 86 hasta hoy día. Número uno, no conocemos verdaderamente, no logramos hilar una imagen clara sobre las cabezas fundamentales del manejo, del control del tráfico a nivel mundial. Ayer la cocaína con su gran importancia, hoy día el opio y la heroína. Esta guerra no consigue darnos la clave ni afuera ni aquí. La propia guerra boliviana tiene sus particularidades, pero no conseguimos tener una idea de cómo fluye el capital que se genera en la actividad del tráfico, su paso a través de los bancos, que son grandes beneficiarios, los grandes canales a través de los que fluyen unos recursos anuales que están aproximadamente, el cálculo siempre es defectuoso, el último que tengo, estamos hablando de más de 400.000 millones de dólares por año en este negocio. Se acerca al de las armas, casi medio billón, no millón, medio billón, casi 400.000 millones de dólares están en la incógnita. ¿Cómo se blanquea ese capital? Su vínculo con la industria inmobiliaria, ¿no? Que es una de las claves. En Bolivia yo creo que es uno de los temas que nos conocemos. ¿Dónde se va este dinero? Porque yo quiero subrayar, lo hemos hablado, Maggie, la gente que opina, yo estoy en desacuerdo con la gente que Se nos ha congelado la imagen digo que de... no, que es un componente más, es importante y va permeando el Estado, no solo con este régimen, sino, como lo muestra Huanchaca, ya desde ese entonces había llegado a altas esferas del Estado, no es novedoso. Tiene esa potencia aquí en México o en Colombia. Segunda cuestión. Tercero, la situación del parque Noel Kempf hoy día, allá donde mataron al profesor, nos muestra dónde están las contradicciones clave. Esta zona está siendo, entre comillas, avasallada por una migración ilegal de carácter esencialmente comercial. No es solo tráfico de cocaína, es tráfico de tierras, ¿no? Uno de los peores males de la economía cruceña. Debajo del modelo está este tráfico ilegal de tierras y uno de los tesoros más grandes en materia de biodiversidad, un núcleo importante hídrico, de selva, está hoy día sufriendo no solo la presencia de estas corrientes comerciales de especuladores de tierras, sino su devastación, su quema, toda la zona, que se extiende inclusive hasta San Ignacio de Velasco. Esta es una alerta para todos los bolivianos, porque donde quiera que esté una boliviana o un boliviano, esté en Cobija, esté en Villazón, el parque es de todos nosotros y es un símbolo de lo que tenemos que cuidar porque nos jugamos. No es un problema de moda, es un problema de vida o muerte. Entonces, la figura de Noel nos está mostrando el camino de la vida hoy día y ese es el camino de respetar
todo lo que decimos en leyes, pero incumplimos en lo cotidiano. Ese es mi mensaje último. Les mando un abrazo, Lorena, Maggie, de lo más cariñoso, y a todos quienes tienen la paciencia de seguirnos y escucharnos. Te van a arder las orejas porque te vamos a dar palo mientras no estés presente. Mentira, mentira, Estoy mentira, Robert. seguro que Te sí. liberamos. Muchísimas gracias, querido, porque sí, me regalas siempre el tiempo que quiero y no me puedo quejar. Estoy jugando solamente con Roger Cortés. Te liberamos y sigo con Lorena, porque sí quiero, Lorena, que hablemos del profesor. Abrazos, querido Roger. Estás liberado. Chao. Lorena. Chao, hasta pronto. Chao, querido. Ahora sí, Lorena. Me interesa muchísimo aprovechar, yo digo, hay que sacar partida, ¿no? De la adversidad uno siempre tiene que sacar partida. Y me voy a acordar además, quiero sí traerlo, van a perdonar, soy llorona, pero me voy a controlar. Yo quiero recuperar esa alegría que tenía el profesor, esa pasión que sentía, ¿no? Y eso es lo que quiero contagiar a la gente, que la gente que no lo ha conocido, los jóvenes que están metidísimos ahorita en el tema ambiental, sepan quién era el señor Noel G. Mercado, que tiene el nombre en ese parquesango bello divino, ¿no? Que se está quemando, además de todas las otras cosas. Quiero que sepa cuál era esta visión. Mira, vos, ya yo me había olvidado de muchas cosas del zoológico, ¿no? ¿Cuál era la visión que tenía del botánico? ¿Cuál era la visión que tenía cuando hablaba los árboles? ¿Te acordás las especies, no? Cada especie que florecían en determinada... Él siempre quería que a lo largo del año la ciudad estuviera con flores, según cada una de las especies. Y Roger ha traído a colación algo que me parece importantísimo. El profe fue un autodidacta. Él estudió para ser contador y dejó la contaduría para hacer su verdadera pasión, que era la naturaleza. Solingo estudió y se formó y fue reconocido después, hasta la academia lo reconoció y lo incluyó como miembro, ¿no?, de la academia. Entonces, ahí, ¿cómo podemos hacer, querida Lorena? Hay una fundación, la familia alienta una fundación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Porque creo que hay una coyuntura muy, muy importante, ¿no?, que nos plantea un mundo de oportunidades para rescatar lo mejor. Creo que la forma más amorosa de poder decirle, profe, pese a todo lo que ha pasado, ha valido la pena y acá estamos manteniendo vivo su legado. Mira, chica, me entusiasmé yo, Lorena. El tema de la pasión que él tenía. Él en realidad, como bien dice, se formó como contador en ciencias económicas, así se llamaba en el título. En realidad fue una carrera que él optó porque desde el inicio él quería dedicarse al tema del campo, ¿ya? Pero bueno, como buen hijo de alemán, el padre no le autorizó y él cumplió y le entregó el título a su padre. Una vez formado, le entrega el título y se amanece, según me cuenta mi madre, se amanece sentado en un banco de la plaza enfrente de la catedral y temprano retorna y le dice a su padre que no iba a presentarse a un trabajo que le habían, que le habían aceptado en el Banco del Estado y que decidía que se iba a ir al campo, así directamente. Y ahí él empezó su universidad prácticamente, como dice, como autodidacta. Fue buen retiro y tenía una pasión, pero impresionante por todo. Es más, como una anécdota muy simpática, me cuenta una amiga muy querida de la familia de los terceros, que un día la tía, como era una propiedad que estaba en camino a Buen Retiro, dice que un día pasaba papá y le dice, Noel cada día está más loco. Lo he visto cortando las naranjas con una tijera. Claro, él sabía por qué, porque ¿dónde está el nudo para que siga el gajo su proceso? O sea que él amaba lo que hacía, ¿ya? Y como está muy claramente identificado, su pasión y por donde él también va con mucha fuerza es a través de la apicultura. Estudió el tema, hizo aportes al conocimiento de las abejas nativas, que se han traducido a varios idiomas, y también, bueno, conformó la Sociedad Boliviana de Apicultura, que después también estuvieron representadas, a través de él Bolivia estuvo representada a nivel internacional con varias ponencias.
y el tema, en realidad, él tenía una visión bastante holística e integral de las cosas. ¿Ya? Eso está clarísimo, porque él también vio el tema de Ofidio, vio el tema de Ave. En el libro, por ejemplo, Aves de Bolivia, lo que más destaca es el tema de porque él hizo prácticamente los nombres científicos eran los que se estaban ya identificados en Brasil, pero lo que destaca en ese libro es la etología, la descripción etológica que hace de los animales. En otras palabras, la conducta de los animales. Es algo valiosísimo porque tiene unas descripciones, lo describe con una riqueza realmente muy particular que solamente una persona que muy aguda, muy observadora, lo puede hacer. ¿Ya? Eso es algo que realmente es muy interesante. Y bueno, también, aparte de otras obras que ha hecho ya sobre temas de la flora de Bolivia, pero son obras menores. Y lo que, como dices, a él le apasionaba, y él tenía el concepto claro de del valor de la biodiversidad y del valor de los bosques. Eso era algo que a él le preocupaba, y en aquel entonces estamos hablando de la década del 80, él ya denunciaba o alertaba más propiamente del riesgo que estábamos corriendo con la deforestación. Y tiene una expresión que él dice con mucha fuerza, que era que nos estamos empobreciendo aceleradamente. Ya cuando en aquel entonces no hay punto de comparación lo que era la deforestación de aquel entonces a lo que estamos ahora. O sea que ya él tenía los conceptos claros y la importancia de todo ello, más aún siendo el departamento de Santa Cruz, donde predominan las tierras de vocación forestal, que cuando se las llevan a la agricultura o a la ganadería, todo el tema pecuario, realmente se destruyen los suelos de una manera impresionante. Y ahora, por ejemplo, ese es uno de los temas a nivel mundial, porque la calidad de los suelos va a ser determinante para la provisión de alimentos de futuro ante una emergencia que ya estamos viviendo del cambio climático. ¿Ya? Entonces, no sé si me escucha, Maggie. Perfectamente, perfectamente. Ya. Perdón. Entonces, él tenía la cosa clara, y también, bueno, él decía en la casa en confianza que él era un soñador con los pies en la tierra, ¿ya? Porque realmente él soñaba, era muy visionario, tenía la ambición de Parque Noel Kempf ahora, entonces Huanchaca, sea un parque binacional, como ya dijimos antes. Es más, yendo al nombre, él quería que se lo denomine Parque Nacional Caparush, porque ese era el nombre con el que los Guarazué nombraban la serranía, justamente, toda esa zona, ¿ya? Caparush. Y bueno, pero fueron ya a nivel de gobierno, era la época de un gobierno militar, en la que hubo influencia de los militares para que se ponga, o sea, en el ministerio, ¿no? De Agricultura, que era en ese entonces donde se hacía la gestión, para que se ponga el Huanchaca, que en realidad era el nombre de una propiedad en la que pertenecían o eran propietarios varios generales, ¿no? Que estaban en la zona. Y además que el término huanchaca es un término de origen, no sé si es quechua o aymara, justo lo estaba averiguando ayer, porque de repente dije, ¿por qué huanchaca, no? Si el profesor siempre hablaba de Caparush, y ahí también voy a entrar después. Mientras te estaba escuchando se me ha ocurrido algo, y ya nomás le voy a mandar un mensaje al doctor Reinerio, que es el vicerrector de la René Moreno. Le están reclamando más actividad y él es un hombre muy abierto, que bien se puede abrir en la René Moreno la cátedra Noel Kempf Mercado. Cátedra abierta se llama, ¿no? Que es esta Sí, sí, práctica que se está dando, porque mira vos
todos los temas que tienen que ver ahorita son temas poderosísimos que ya los estaba trabajando, ya le estaba poniendo atención el profesor cuando casi nadie hablaba de esos temas. Y había un detalle más que hay que destacar. Él logró generar mucha credibilidad porque tanto el zoológico como el nuevo botánico tuvieron aportes de la sociedad. El zoológico en realidad se construyó y se adquirió parte de los terrenos al menos con recursos de de una asociación de productores alcoholeros, de los industriales alcoholeros. Ellos aportaron, y el nuevo jardín botánico, en la que él se constituyó como su promotor y proyectista de esta obra de gran relevancia urbana, que además se lo consideró y se lo evaluó, se lo caracterizó como un bosque virgen de extraordinario valor. Fue un aporte de la empresa agroindustrial Huapilo, ¿ya? Que era una empresa algodonera que donó 148 hectáreas, las primeras 148 hectáreas. Ya, sobre eso es que se compran unos pocos más, en la que también hubo aporte. De los nombres que recuerdo estaba don Chichín Vázquez y también Cordecruz, que aportó para la compra de las 25, o sea, pasó a la alcaldía, dio el dinero para que se compren las 25 hectáreas y se permita tener acceso a la carretera que va a Cotoca. ¿Ya? Entonces, él era también un gestor en todo esto, precisamente por la credibilidad y la seriedad con la que él encaraba sus trabajos, era que lograba mover aportes, apoyo de la sociedad. Es más, en el caso también del Jardín Botánico de la zona de Huapilo, recuerdo, porque también hay, todo esto, lo que estoy diciendo, todo esto está documentado en la prensa, ¿no? Por si acaso, en la prensa de la época. La empresa Bartos prestó maquinaria en la parte de adelante, donde estaba ya antropizado, la parte que daba a la carretera, prestó hasta maquinaria y que la alcaldía solamente pagaba el combustible. O sea, había eso. Ahora, tenemos que recordar que esa fue una época, yo la llamo como una época de oro en Santa Cruz, donde habían muchas personas o destacadas personas en las que realmente había un compromiso ciudadano de construcción de la ciudad, ¿ya? Y de construir, era un tejido social que podríamos llamar bastante sólido, bien entrelazado, ¿ya? De ahí es que, por ejemplo, en el caso del profesor, él participaba en distintas actividades, como el plan regulador que mencionaste, el tema de la universidad, porque además daba cátedras, y de ahí es donde surge, me recuerdo que era la escuela agrícola, ¿ya? Y de ahí es que surge la Facultad de Ciencias Agrícolas. Luego también él fue uno de los fundadores o cofundadores, como queramos llamarlo, porque fueron varias personas de la Casa de la Cultura. Entonces había un tejido social bien cohesionado, llamémosle, ¿ya? Esto ha sido muy lindo en esa época. Yo creo que ahora se está dando de otra manera porque también vemos activistas, gente con mucho compromiso con la sociedad, ¿no? O sea que eran unas manifestaciones diferentes. En aquella época era gente además que ponían recursos, ellos ponían recursos, ¿ya? Aparte de gestionarlos con algunas empresas o gente que estaba en otras actividades, ellos mismos ponían su tiempo, sus recursos, porque también hay una carta, por ejemplo, en la que de unas denuncias, de unas incautaciones de animales,
él tenía un porcentaje de la multa que habían cobrado y está la carta dirigida al alcalde donde solicita el desembolso de ese dinero, ¿ya? Y que se lo destine para las obras del Jardín Botánico, ¿ya? O sea que era dinero que no se tocaba, que iba, siempre volvía al tema público, ¿ya? Es que estaba queriendo encontrar un archivito que me han mandado Lorena, donde están pues los recortes, pero parece que lo he dejado allá adelante. Estoy atrás, donde he habilitado mi oficina. No, Sí. lo Bueno, dejé. ese jardín, sí, lo que te mandé fue un dossier del Jardín Botánico, porque ahí hay cosas interesantes. Cómo estaba el empeño de que ese Jardín Botánico se haga pronto, porque él no hacía las obras pensando quedarse, ¿ya? Porque más bien, por ejemplo, en el caso del zoológico, él ya tenía visto quién podía quedarse en el zoológico. Y él pensaba retirarse a los 60 años, cosa que no pudo hacerlo justamente por la riada del río Piraí, que ocasionó ese desastre ambiental. Y entonces ahí fue que se puso de inmediato en busca de un nuevo espacio para hacer el nuevo botánico. Eso fue lo que no le permitió retirarse. Y su tema del jardín botánico era ya abrirlo, porque claro, una vez abierto, ya de ahí él podía seguir construyendo para el botánico. El tema va que siempre hubo preocupación cuando se quería trasladar el zoológico a los predios del jardín botánico. Esto lo digo como familia, ¿no? Porque nosotros decíamos, si el zoológico, si el botánico hasta entonces no estaba abierto, teníamos miedo que si se lo pasaba el zoológico al botánico, iba a quedarse a medio camino y podía desaparecer el zoológico. Esa era una preocupación grande, porque el jardín botánico recién abre sus puertas 16 años más tarde de la muerte del profesor Noel. 16 años en los que, bueno, estuvieron sí trabajando internamente en clasificación de plantas, todo ello, pero bueno, tuvieron que pasar esos 16 años y que fue gracias a la voluntad política del entonces alcalde Roberto Fernández, que fue una medida muy acertada, sin lugar a dudas. ¿Ya? Porque bueno, es así como también se van potencializando los lugares, o sea, este tipo de entes, una vez también van haciendo gestión, ¿no? Hay una cosa que quisiera agregar, si bien no detenerme en esto, es que nosotros hemos tenido como familia 2 oportunidades para conocer algo más de las investigaciones de Huanchaca. Y son cosas llamémosle fortuitas, que las 2 veces se nos cruzaron. Una fue con Edmundo Salazar, el día que a él lo mataron. Él se reunió con mi hermano Francisco, Pancho, como se le llamaba con mucho cariño, más que nada fuera de la casa. Se reunió a las 10 de la mañana. Y primero, bueno, lo llamó, hizo esa cita, y cuando estaba conversando con mi hermano, porque quería pasarle una información confidencial, entró una persona, una señora, que trabajaba también en la universidad, porque en ese entonces mi hermano estaba como vicerrector, interrumpe. Y Edmundo, que era una persona con una educación y todo un caballero, él guarda silencio y bueno, mi hermano le pregunta a la señora si es que lo podían dejar solo, y entonces ella dice no, porque Edmundo tiene confianza conmigo y pueden seguir hablando. Edmundo después se disculpa y no hubo conversación. Quedó eso en punto suspensivo, aunque supuestamente no habría mayor información de la que después salió, pero siempre nos ha quedado una incógnita. ¿Qué era lo que tenía que quería comentarle Edmundo a mi hermano? Ya que no era tan abierto por lo visto.
Y lo otro ha sido cuando los que estaban presos en Palmasola, los asesinos que fueron capturados en la época del gobierno de Paz Zamora, toman contacto con mi persona. Yo estaba viviendo ya en La Paz y me dicen que querían hablar conmigo porque querían pasar información a la familia. Asisto, voy a Palmasola y el tema que, bueno, fue un encuentro muy especial porque de esas cosas que fue muy difícil encontrarse con él, bueno, eran dos, pero el flaquito, eh, que, eh, que creo que ese era Balao, y Dalmiro, que era el más gordito, que fue el que disparó a mi padre, fue él el que se acercó y el otro quedó en campo abierto, no en campo abierto, sino dentro del jardín porque era como un patio inmenso en el que solamente estábamos nosotros. Yo estaba con dos personas más, un señor que me acompañó y una de mis hermanas. El asunto es que, bueno, ahí no se pudo hablar porque no fue un encuentro simple, encontrarse. Al final, entre medios estaba la presencia de mi padre, ¿no? Entonces, eso no permitió que tuviésemos comunicación. Fue un momento muy fuerte estar frente a él. Pero al margen de lo anecdótico o de la situación, quedamos ante la imposibilidad de hablar porque él lo único que hacía era decir perdón, perdón, perdón. Quedamos que iba a volver al día siguiente. Y al día siguiente, cuando nos volvemos a reunir, ya de una manera que ya superado ese primer encuentro, lamentablemente su abogada le asesoró que no comparte información y que negocie. Y lo que querían negociar era reducción de la pena. Y lamentablemente lo que le dije fue que nosotros no podíamos negociar. Quizás fue una oportunidad, si uno hubiese actuado de otra manera, pudimos haber tenido información porque él tenía información para dar, pero ya está en uno que no puede, qué sé yo, tener ese manejo y ahí se cortó ante la posibilidad de que no estábamos dispuestos a negociar. Nada. ¿Ya? Eso. Entonces hubieron dos posibilidades de poder haber quizás jalado un poco ese nudo, ¿no? Que nos quedaba. Pero creo que muchas cosas se aclararon en el tiempo. Mi hermano Francisco, cuando se declara, él pasa la información al entonces prefecto de Santa Cruz, a Roberto Roque Iriarte, sobre lo que después se denominó Huanchaca II, y porque después de 10 días, él no daba la noticia no daba la noticia, no la hacía pública la información. Entonces mi hermano ya lo interpela a través de medios y después de eso, del Ministerio de Gobierno lo quieren, lo amedrentan para tomarlo preso a mi hermano. Eso te deja acordarme ahí, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Increíble, ¿ya? Bueno, eso. Y bueno, sigamos con lo que era del profesor. Yo no sé, Maggie, si es que más bien tendríamos que hacer un corte por el tiempo que nos está tomando. O si quieres, tienes alguna pregunta más. Quizás yo tengo algo más para decir. Si vos querés decir algo, te pido por favor que lo digas ahorita. Ya. Y sí, esta charla no puede comenzar y terminar aquí, ¿no? Yo lo que quiero más bien es que sea el inicio de una retomada de cosas que habíamos hablado antes y que se quedaron ahí porque cada una por sus cosas. Yo me olvidé de muchas cosas y me fui por la tangente, pero quiero que sea el reinicio, la retomada
de una serie de cosas. Después te voy a pasar algunas ideas que tengo, ¿no? Pero de hecho ya tengo una tarea, le voy a escribir hoy al doctor Reinerio, porque sí creo que vale la pena, hasta porque él, el profesor, fue gestor de una de las facultades que tiene la René Moreno, ¿no? Y porque el tema ambiental está ahí y lo encarna perfectamente este legado del profesor Noel Kempf. Pero te pido que antes de cerrar la conversación, no me había dado cuenta, pobre Davico, ¿no? Mi mano derecha, quiero por favor que vos digas lo que querías decir ahorita y No, para cerrar la sí, la conversación. gran la preocupación actual es son justamente los avasallamientos que están ocurriendo en el Bajo Paraguay y la situación, Gravísimo. sí, y por la situación en la que están atravesando los guardaparques, en la que hay insuficiente apoyo estatal, o sea, los requerimientos son mayores, pese a que se les ha entregado, se les ha actualizado los sueldos y todo ello. Eh, Todavía hay muchas necesidades, ¿no? Y yendo a lo del Bajo Paraguay, que es en este momento se constituye eh, en la mayor amenaza hacia el Parque Noel Kempff. Y es algo que ha llevado a una inacción, hay una inacción del Estado, de las instituciones del Estado, que es altamente preocupante porque esas son tierras que se van a deteriorar en el corto plazo, ya más corto que largo, ya, y lo que ya estamos viendo con la cuenca del Guapomó, que ha sido recientemente ampliamente difundido a través de la revista Nómadas, es una alerta gravísima de lo que está ocasionando la deforestación. Y esto debería preocupar altamente también a los productores de la zona, porque si bien ellos están cortando el flujo de los acuíferos, al final todos van a terminar perdiendo. Y aquí hay que luchar y hay que poner los mayores esfuerzos por la sostenibilidad. Y es de ahí que la reflexión va a que esto no solamente es responsabilidad del Estado. Sabemos que en este caso el Servicio Nacional de Áreas Protegidas tiene limitaciones también en los recursos. Y entonces somos nosotros también como sociedad lo que tenemos que aportar. O sea, tiene que ser una tarea conjunta. Ahora ya aquí no se trata solamente de estar buscando culpables quién tiene más o mayor responsabilidad, sino que tenemos que ser todos y tenemos que actuar y tenemos también que sancionar aquellas actividades también de la sociedad que estamos haciendo mal. No es solamente apuntar con el dedo, ¿ya? Hay, en el caso de lo de la reserva del Guapomó, o de la cuenca del Guapomó, es una cosa clarísima. Los principales depredadores están siendo los productores, ¿ya? Y a esto se refiere fundamentalmente al sector ganadero, que están haciendo sus embalses, ya que lo que serían los atajados, que le llamamos normalmente, pero hacen sus embalses justamente para proveerse de agua en perjuicio de sus entornos, en muchos casos castigando a comunidades, a gente que está en estado de vulnerabilidad. Entonces esas cosas no podemos pasarlas, no podemos echarle culpa al cambio climático y pensar que todo es cambio climático. Hay una responsabilidad social en todo esto. Entonces eso es lo que nosotros debemos tomar conciencia como ciudadanos. ¿Qué podemos hacer para aportar, ya? ¿Y qué podemos hacer para mejorar la situación? Entonces no se trata de ver el lucro individual, ¿ya? Sino que tenemos que tener una visión de sociedad en su conjunto, ¿ya? Porque el que hoy se salva, mañana se va a caer como con todos. No se va a quedar salvado solito, ni crean, ¿ya? Entonces nos tiene que mover eso. Lorena, clarísimo. El sábado tuve una entrevista con la diputada María René Álvarez. Ha presentado ya una denuncia formal ante las Naciones Unidas precisamente por este drama que se está viviendo en Bajo Paraguay.
y que, como vos bien decís, representa la principal amenaza en este momento al parque. Creo que hay muchísimos temas en agenda. Por favor, estemos en contacto, retomemos con toda la energía que podamos. Tenés un trabajo ya muy importante avanzado con la fundación, y yo me voy a comunicar, como te digo, con el vicerrector. Yo creo que vale la pena porque podemos enganchar absolutamente todo. Y por supuesto, Lorena, estamos en contacto. Gracias, Maggie. Gracias. ¿Ya? Un abrazo virtual, querida. Davico, Gracias, disculpa Maggie. porque esta vez me he excedido como nunca. Mañana mi conversación es con el doctor Alcides Pareja. Vamos a seguir hablando sobre Santa Cruz. Chao, gente querida. Nos vemos. Es con 3 vacunas para protegernos del virus mortal. 3 son necesarias y una 4ª para reforzar. Dale duro contra el COVID, vámonos a vacunar. Si tu esquema es incompleto, eso puede ser fatal. Vacúnate, vacúnate, vacúnate. Tengo 3 vacunas para protegerme del virus mortal. 3 son necesarias y una 4ª para reforzar. Vacuna 3, la dosis completa.